no prevalecen en contra de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y después de 2 años, Señor, de 2 años, por la pandemia no te hemos agradecido, Señor, pero lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sabemos algo sobre la cruz? Yo sé que todos tenemos una idea sobre la cruz de Cristo. Amén. Si tú le preguntas a uno que no es cristiano, a un inconverso, le preguntas, ¿vas a ir al cielo? Él te va a decir, sí, sí. ¿Y por qué le preguntas? Porque Dios es amor. Pero ni idea tienen de la cruz, ni te hablan de la cruz de Cristo, de la sangre, del pecado, nada. Sino porque Dios es amor, van a ir al cielo. Pero cuán engañados están. Cuán engañados están. O sea, debemos saber el propósito de la cruz, para qué Cristo ha ido a la cruz. Y si le preguntas a un evangélico, ¿vas a ir al cielo? Y él te va a decir, sí. Y tú le preguntas, ¿por qué? Te va a decir, bueno, porque Cristo ha muerto en la cruz y porque ha perdonado mis pecados. ¿Y eso es todo? Te va a decir, sí, eso es todo. Ahí ha demostrado su amor por mí. Y todo lo que ha hecho en la cruz es por mí. ¿Y sabes qué? Eso no es todo. Eso no es lo principal. Nos va a sacar, no tenemos realmente una idea clara de lo que es la cruz de Cristo. ¿Por qué el Padre permitió que su Hijo vaya? Tú le preguntas, ¿y quiénes llevaron a Cristo a la cruz? Tú vas a decir los romanos, o alguien va a decir los romanos, los judíos. Pero ¿sabes qué? Qué equivocado es eso. Qué equivocado es eso. No fueron los hombres los que llevaron a Cristo a la cruz. Fue el Padre el que llevó a Cristo en la cruz, a Cristo a la cruz. Porque si no había ese sacrificio, ninguno hubiera podido ser salvo. Ni Dios hubiera reivindicado su justicia y su nombre, que es lo más importante. Nosotros miramos desde el sacrificio de Cristo, desde que vino a la tierra y murió en la cruz. Miramos nosotros eso. Pero ¿qué pasa 4000 años atrás? Solo miramos desde Cristo adelante, 2000 y tantos años. Pero ¿qué pasó con todos los santos de la antigüedad? ¿No fueron perdonados o fueron perdonados? ¿Y por qué fueron perdonados? ¿Por los sacrificios de toros y de machos cabríos? No, no. Si no, ¿saben qué? Si no sabemos exactamente lo que significa la cruz, no sabemos nada. Porque todo el evangelio habla sobre eso. Todo el evangelio, toda la palabra de Dios, desde la antigüedad ya se hablaba de eso. ¿Perdón? La cruz de Cristo. La prédica dice que se llama. Romanos, veamos por favor. Romanos 3:25. Tres, 25 y 26. Romanos 3:25. ¿A quién Dios? ¿A quién Dios? ¿A quién se refiere? A Cristo. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber
pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se refiere esto? Para manifestar a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pecados pasados? ¿A qué pecados pasados se refiere? ¿A nuestros pecados pasados? Desde la caída. Los pecados, mira, ¿a quién Dios puso como propiciación? ¿Qué significa propiciación? ¿Qué significa, Marina? Cubierta, dice, por la sangre. ¿Sabes qué significa? Satisfacción de la ira de Dios. Solo por esa propiciación no ha sido derramada la ira de Dios sobre los antiguos y sobre los de ahora, los que son perdonados. ¿Perdón? Propiciación significa satisfacción de la ira de Dios. Aquí en Dios vamos a ver palabra por palabra. Y esto realmente nos va a abrir y nos va a hacer ver todo el significado de la cruz. Si no entendemos, no vamos a entender nuestra salvación, no vamos a entender el perdón, no vamos a entender nada. Debemos tener claro todo eso. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre? ¿En la sangre de quién? De Cristo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, no los nuestros, no nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos al Señor, todos nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Por la fe en la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Pasados, presentes y futuros son perdonados. Pero eso no significa que no debemos ir a Él en arrepentimiento. Entonces, en su paciencia, los pecados pasados, el 26, por favor. 3:26. Con la mira, miren, aquí está con la mira de manifestar cuando en este tiempo, cuando Cristo murió en la cruz, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabes qué? Él ha reivindicado su justicia, su nombre en la cruz. Sobre todo, más que el perdón, es que el problema es que el evangelio centrado en el hombre, todo es el hombre. Ay, si se dan cuenta las canciones, todito es gracias, Señor, por la cruz, por perdonarme, por sanarme, pero no hay una canción que hable y, Señor, tú has reivindicado tu nombre en la cruz, Señor, perdonando a los de atrás. Si no, sería un Dios corrupto. Si Él perdonara sin el sacrificio de la cruz, ¿saben qué? No sería un juez justo, sería un prevaricador. Y Él en la cruz es donde reivindicó su justicia, mostrando de que Él es justo y para perdonar a los pecadores. Al que es de la fe en Jesús, dice. Dios nos ha rescatado. ¿En quién? ¿De qué nos ha rescatado? De nuestra esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Estábamos en tinieblas. Éramos hijos de ira. Nuestros caminos de constante al mar, alejados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, el Padre nos rescató en Cristo. En Cristo, debemos saber eso. Los versículos que hemos leído, el 25 y el 26 de Romanos 3, nos muestran cómo sucedió ese rescate. ¿Cómo sucedió ese rescate?
Para poder entenderlo, vamos a ver el significado de cada palabra, de cada frase de estos dos versículos. En primer lugar, veamos el significado de la palabra puso. A ver, el 25, por favor. El 25. ¿A quién Dios puso? ¿Qué significa puso? Significa manifestar, hacer claro. Es necesario manifestar y hacer claro todo eso. Es lo que hizo Dios. ¿Por qué todo lo que pasó en la cruz nos va a cambiar todo el panorama? Y esto nos muestra que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz no fue un accidente, no fue que, ay, qué macana, yo mandé a mi hijo, pero todo salió del plan. No fueron los hombres los que crucificaron, no fue un accidente. No se le fue a Dios todo eso. ¿Sabes qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una reunión, pongámoslo así, un consejo. Y ahí establecieron quién iba a hacer esto, quién iba a hacer el otro y cuándo iba a hacer todo eso. Ya esto, ¿y sabes cuándo se hizo eso? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabías que Cristo fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Dice la palabra. Dice la palabra. Así como dice también que Dios nos amó desde antes y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Y quién dijo, yo voy a morir? Porque es necesario. ¿Y para qué iba a morir? Para hacer esto y para hacer el otro. No era porque sí. Fue Dios quien puso a Cristo en la cruz. Ay, que los romanos, ay, y también tú, yo, Señor, por mis pecados, Señor. Yo te puse en la cruz. Eso nos enseñaban, ¿se acuerdan? Cuando teníamos los encuentros. Fue el Padre. No fueron los hombres los que pusieron a Cristo en la cruz. Cuando Pedro predicó en Jerusalén en el día de Pentecostés, dijo que Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Por el determinado consejo. Ellos habían determinado en el consejo que Cristo iba a ir a la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23, veamos. Hechos 2:23. A quien Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Desde que cayó el hombre. Y ahí fue el consejo. Dios públicamente, ¿saben qué? Tenía que hacerlo, no de ocultas. Tenía que hacerlo para que sepa todo el mundo conocido, y los que iban a venir públicamente puso a Cristo en la cruz. Públicamente era necesario. ¿Por qué? Como una propiciación por medio de la fe en su sangre. Como una propiciación
por medio de la fe en su sangre. Solo nosotros somos salvos a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso somos salvos. Si no sabes, por eso te decía de la cruz, no vas a saber por qué eres salvo. Vas a decir igual que los inconversos, ay, es que Dios es amor y por lo tanto yo voy a ser salvo. No, no es así. No es así. Tiene que haber una base, un fundamento en base a qué eres salvo. ¿Y por qué Dios puso a Cristo como propiciación? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Cuál fue su propósito al hacer eso, al poner a Cristo en la cruz? La respuesta la vamos a encontrar al continuar analizando el significado de cada palabra o frase de los versículos 25 y 26 de Romanos 3. La palabra manifestar, ¿qué significa? Tenemos que tener presente todo eso. ¿Qué significa manifestar? Significa mostrar. A ver, el 25, por favor. Romanos 3, 25. ¿A quién Dios puso como por medio de la fe en su sangre? ¿Para qué? Para manifestar. ¿Qué significa manifestar? Significa mostrar, para mostrar. ¿Para qué? Para enseñar significa. Para enseñar. Para dar una muestra. Para probar. Para demostrar. Dios está manifestando, está probando, está enseñando qué cosa está mostrando, manifestando. Como dice, manifestar, ¿qué significa? Hemos dicho, ¿qué cosa? Mostrar, enseñar, para mostrar, para enseñar, para probar, para manifestar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa iba a probar, manifestar, enseñar? ¿Qué cosa? Su justicia. ¿Y qué significa su justicia? La rectitud judicial de Dios. Sobre todo, ¿sabes qué más que el amor a nosotros, que perdonar? Él debía reivindicar eso, porque si no hubiera sido un Dios corrupto si perdonaba sin ningún sacrificio. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no perdonaban el pecado. Ya vamos a ver para qué servían esos sacrificios. Para su justicia, la rectitud judicial de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es un juez justo, que da conforme a cada uno, paga conforme a su pecado, conforme a sus obras. Pero vamos a ver cómo lo hizo. Si no, Dios hubiera dicho, ¿qué se puede confiar? Ahora se habla mucho de prevaricato, ¿o no? Los jueces que prevarican por algo, digamos. Entonces Dios no deja ningún cabo suelto. Y para que nadie pueda decir, no es justo Dios. Nadie. ¿Qué significa su justicia? La rectitud judicial de Dios. ¿Qué más? Su esencia moral, santa, justa y recta del carácter de Dios. La esencia moral, santa, justa y recta del carácter de Dios. Nadie puede decir que el carácter de Dios o que Dios no es santo, no es justo, no es recto. Nadie. ¿Por qué? Por lo que hizo en la cruz. Y no solamente por eso, ya Él era así, pero ahí manifestó en la cruz, mostró, enseñó, probó. Del carácter de Dios. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Que paga a cada uno conforme a sus obras, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué significa? Al que cree. El otro, el 26, por favor. Romanos 3, 26.
con la, a fin de que Él sea el justo, sobre todo en la cruz, eso, Él sea el justo y el que justifica. En base a algo tiene que justificar a los pecadores, si no sería un Dios corrupto, un juez corrupto, ¿o no? Tiene que haber una base legal, no es por nada. ¿Saben qué? Si no entendemos cuán pecaminoso es nuestro pecado, Dios mío, y vamos a ver, si entendemos eso, vamos a ver cuánto le costó a Dios perdonar al que justifica y al que es de la fe en Jesús. No es sencillamente, o sea, nosotros no tenemos un concepto correcto del pecado. Por eso pecamos así. Si bien ya, yo no peco, claro, yo no fornico, no adultero, no hago esto, pero mentimos, somos egoístas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Y por qué? Porque no tenemos un concepto correcto de lo que es el pecado. ¿Cuán pecaminoso es el pecado delante de Dios? No, yo no hago mal, no hago mal. Decirle que no estoy. O cuántas cositas así. ¿Qué dice? Los mentirosos, los no heredarán el reino de Dios. No, y ya, digamos, si mentimos y lo hacemos, pero ¿por qué no nos arrepentimos? Porque no sabemos realmente cómo es el pecado, el poder del pecado. Antes hemos compartido sobre el pecado, pero lo vamos a hacer ya de una forma más extensa. ¿Saben qué? Es una fuerza abrumadora. Hay dos poderes en el mundo: el de Dios y el del pecado. Dios tiene, si no, su nombre estaría en entredicho. Tiene que pagar a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus pecados. Tiene que pagar, tiene que darle la sentencia, el juicio. Es la palabra de Dios, no digo yo. Porque si no, no es justo Él. No podría justificar al que es de la fe en Jesús o al que cree en la sangre. En la cruz de Cristo, Dios está declarando su propia rectitud. Es en la cruz donde se muestra todo eso. La rectitud de Dios, su propio carácter, un carácter justo, recto, puro. Ahí en la cruz de Cristo está manifestando, está declarando su rectitud y su justicia. La siguiente frase que vamos a ver es: a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. A causa de haber pasado por alto el 25, por favor. Romanos 3. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el griego, la palabra que usa el apóstol Pablo para haber pasado por alto no significa, miren esto, o sea, si bien parece medio confuso, no significa remisión o perdón, porque si nuestros pecados son remitidos o perdonados, Dios ahí se acabó. Él dice que perdona y echa si hubiera remitido. Escuchen bien, los pecados pasados de la antigüedad, 4000 años antes de Cristo, si Él hubiera remitido, si Él hubiera perdonado, no hubiera sido correcto. ¿Qué hizo Él? ¿Qué significa esto, haber pasado por alto los pecados pasados? Significa se usa la palabra pretermisión.
u omisión. Cuando tú omites un pecado, lo estás dejando en stand-by. No está perdonado, sigue todavía, sigue el pecado ahí. Y eso es lo que pasó de 4,000 años. Lo sostuvo, digamos. Lo tuvo ahí los pecados de todos, de 4,000 años, desde la caída. Estuvo ahí el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los toros y de los machos cabríos no cubría, solo omitía. Lo dejaba pendiente, esa es la palabra. Pendiente. Hemos dicho, una cosa es remisión o perdón, que eso ya es real, el perdón real, digamos, y se olvida Dios, pero no hizo eso. Aquí lo que hizo es omitir. Pretermisión es esa palabra. Significa, ¿qué significa pretermisión? Veamos, ¿qué significa omitir pecados? ¿Cuál es la diferencia entre omitir pecados y perdonar pecados? La palabra pretermisión u omisión significa, escuchen, aquí está la cosa, pasar por alto. Es como veía el pecado, si él hubiera derramado su ira solo por los sacrificios, lo pasaba por alto. Se hacía el que no veía mucho, digamos, así, pasaba por alto, pero no perdonaba todavía. Pasaba por alto, excusaba. Cuando tú excusas algo, sigue la cosa ahí. Está pendiente. También pretermisión u omisión significa no hacer caso de. Permitir que pase sin notarlo. Ignorar deliberadamente. Es como decíamos, se hacía el loco, digamos, muchos dicen, no se hace el loco, pero lo hacía con un propósito. Con un propósito, si no, toditos la ira de Dios se hubiera derramado sobre todos y chao, chao. Y hubiera sido justo. Era justo. Si no fuera el sacrificio de Cristo, ¿sabes qué? No estaríamos aquí. Nuestro directo al infierno, al lago de fuego, directo. Así nos hubiéramos arrodillado todo. Nada, nada. Por eso es lo que tenemos que saber qué significa la cruz. Los pecados pasados, ¿qué significa? El apóstol Pablo no está diciendo que Dios pasa por alto nuestros pecados pasados. No, no. Eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir era los pecados cometidos en la antigüedad. ¿A qué está mirando Pablo? Está mirando atrás a la antigua dispensación, al antiguo pacto, al antiguo testamento. Y está diciendo que Dios pasó por alto los pecados bajo el antiguo pacto en los tiempos del Antiguo Testamento. Su explicación es que Dios, haciendo esto, ahora ya con el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora ha manifestado a Cristo para aclarar lo que Dios hizo en la antigüedad. Si no hubiera estado en entredicho su justicia, su nombre, su carácter, el carácter de Dios. Ahora veamos la palabra paciencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra paciencia? La palabra paciencia significa autorrefrenamiento. Es como decir, ¡ay, ay! Porque merece, digamos, ¿no? Pero autorrefrenamiento. Tolerancia.
En otras palabras, Pablo está diciendo a quienes Dios ha puesto o a quien Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su autorrefrenamiento o paciencia los pecados que fueron cometidos antiguamente. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo dice que este acto público, escucha, este acto público que Dios decretó y consumó en el Calvario tiene relación también con los hechos de Dios bajo la administración del Antiguo Testamento, cuando Dios intencionalmente no hizo caso, pasando por alto los pecados de su pueblo de aquel tiempo, por su autorrefrenamiento y paciencia. ¿Qué significa todo esto? La respuesta la encontramos también en otros dos lugares del Nuevo Testamento. Hechos 17, 24 al 31. Hechos 17, 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto otra vez los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Veamos Hebreos 9:15, por favor. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo quería que todos nosotros entendamos claramente que los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto nunca podrían producir un perdón completo de pecados. Entonces, ¿para qué hacían eso? Vamos a ver, estos sacrificios fueron de valor para la purificación de la carne. ¿Saben qué? Nadie podía presentarse delante de Dios, nadie, si no había esos sacrificios que solo purificaban la carne, porque Dios no puede ver la carne. Con esa propiciación, cubrir. Nadie podía presentarse, nadie podía decir, Padre, en el nombre de, no había ni el nombre de Jesús. Padre, perdóname mis pecados. No, pero con esos sacrificios podía ir en oración, podía presentarse. Vamos a ver, todo está en la palabra. Estos sacrificios fueron de valor para la purificación de la carne. Hebreos 9:13, por favor. Hebreos, ahí está en el mismo Hebreo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, solamente, si no podías ir a Dios, no podías presentarte
delante de Dios, pero no perdonaba el pecado. Lo pasaba por alto Dios. Pero estos sacrificios no podían hacer nada más. No podían tratar con la conciencia. A través del sacrificio de Cristo, ¿no ve? ¿Cómo éramos? Nuestra conciencia, ¿qué nos decía? No hagas, no digas, no esto, no el otro. Era la conciencia. Y ese sacrificio de los toros y machos cabríos no podía tratar con. Pero una vez, a través del sacrificio de Cristo, por nuestra fe en su sangre, en su sacrificio, por eso andamos con la frente alta, ¿o no? ¿O no? No por nuestros merecimientos, pero la culpa, la vergüenza, todo eso se ha ido para el de la fe en Jesús. Hebreos 9:14 y luego Hebreos 9 del 9 al 11. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 9, hemos dicho, Hebreos 9 del 9 al 11. Hebreos 9, ya. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas obluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo era puro ritos, el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que bajo el antiguo pacto no hubo provisión para tratar con los pecados en el sentido radical. Los antiguos sacrificios y ofrendas eran medios para pasar por alto los pecados, solamente por alto. Daban cierta clase de purificación de la carne, hacía apta a la persona para ir a Dios en oración, pero no había bajo el Antiguo Testamento nada que tratara de manera real el pecado. Todo lo que estos sacrificios hacían era señalar, escuchen, todo lo que hacía era señalar hacia adelante al sacrificio que había de venir, el cual trataría el pecado de manera real. Era una figura de lo que Cristo iba a hacer, nada más, el cual trataría el pecado de manera real, limpiando las conciencias de las obras de muerte y reconciliando verdaderamente al hombre con Dios. Y yo les hago una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que los patriarcas, que los santos del Antiguo Testamento no eran perdonados? Si no hubo el sacrificio de Cristo. ¿Eran perdonados o no eran perdonados? David no fue perdonado, Moisés no fue perdonado, Abraham no fue perdonado. Así dicen. ¿Saben qué? Fueron perdonados y dieron gracias a Dios por su perdón. ¿Pero en base a qué? Esa es la cosa. No por los sacrificios de machos cabríos, no por eso. No fueron perdonados debido a los sacrificios que se ofrecían en aquel entonces. Fueron perdonados porque miraban hacia Cristo. Estaba en la palabra de Dios. Ellos se mantuvieron en eso, no en los sacrificios, sino en el sacrificio que había de venir.
fueron perdonados porque miraban hacia Cristo, creyeron en la palabra de Dios de que un día Dios iba a proveer un sacrificio perfecto y por medio de la fe ellos se sostuvieron en eso. Fue su fe en Cristo lo que los salvó, igualmente como es la fe en Cristo lo que nos salva ahora. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos por gracia? ¿Por qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Pero ¿saben qué? Dios siempre, siempre, no es por un versículo nada más, siempre se ha revelado a sí mismo como un Dios que aborrece el pecado. ¿No ve que ahora dicen, ay, en el evangelio centrado en el hombre, Dios, ¿saben qué? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Dónde dice eso? A ver, que alguien me muestre en su Biblia. Si no, así le voy a dar en su cabeza. Y si no, y si me encuentran en la Biblia, ustedes me van a dar a mí ese reto. No existe eso. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Si no, ha cambiado la cosa, ¿no? Igual no decíamos nosotros, ni las hojas de los árboles se mueven sin su poder. Mentira, no existe en la Biblia. Repetimos como loro lo que otros dicen. Biblia, eso es lo que interesa, la palabra. Vamos a ver en la palabra eso, lo que dice que Dios aborrece el pecado. Si no, sería un Dios corrupto porque perdona, sí. Entonces, si Él ama al pecador, ¿para qué el sacrificio de Cristo? ¿Para qué la palabra de Dios que todo el tiempo nos incita a no pecar, a no... Dios siempre ha dicho que castigaría el pecado con la muerte. Él siempre ha declarado que derramará su ira sobre el pecado y sobre el pecador. Si no, sería un Dios injusto, un Dios que se contradice. Vamos a ver, es hartas citas bíblicas. Oseas 4:6. Para que veamos que cómo Dios abomina el pecado, cómo es nuestro pecado delante de Dios, cuánto le cuesta a Dios perdonar. Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del pecado, de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo es nuestro pecado delante de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo es? ¿Ama al pecador? Si eran pecadores. Y Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos, ¿qué cosa? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios ama al pecador, ¿por qué están destituidos de la gloria de Dios? Salmo 5:5. Se los dedico. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ay, pero es que eso está en el Antiguo. No, es lo mismo en la palabra de Dios. Es válida el Antiguo y lo del Nuevo. Es lo mismo. Dios no cambia. Dios no es como el hombre que dice una cosa ahora y dice otra cosa mañana. Ezequiel 36:22-27. Ezequiel 36.
Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi, la reivindicación, lo que le decía yo, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, que yo reivindico, que soy justo, que soy santo, que soy puro, que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Estábamos, ¿saben qué? Hediondos, llenos con los cerdos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo. Con el corazón antiguo, con el corazón perverso, no estaríamos aquí. ¿Por qué buscaríamos las cosas de Dios? Nos aburriríamos de la palabra, no adoraríamos, no obedeceríamos. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, un tesoro en vasos de barro. Y haré que andéis. ¿Saben quién es el que habita en nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, obedezcáis mi palabra y los pongáis por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos. ¿Sabes qué? La cruz no nos lleva a eso. ¿Cómo éramos? No merecíamos, Dios mío, y así de rodillas, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho, Señor? No merezco tu amor, no merezco que tú hubieras muerto en la cruz, que toda la ira hubiera sido derramada sobre ti, Señor. No merezco. Y acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¿Sabemos realmente cómo es el pecado? ¿Sabemos cómo es nuestro pecado? ¿Nos avergüenza nuestro pecado? Avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ay, Dios. Misericordia, Padre. Romanos 1:19 al 28. Romanos 1:19 al 28. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 19 o 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Nadie puede decir que no conoce a Dios. Dios ha puesto en el corazón el conocimiento de Dios. Las tribus más lejanas, o sea, inhóspitas, en lugares inhóspitos, no pueden argumentar de que no conocen de Dios, porque Dios ha puesto. Sí, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó. Si eran el pueblo de Dios. Y a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios, no, pero Dios no castiga, es Dios de amor. Por esto Dios los entregó. Pero vean la condición en la que estamos viviendo en el mundo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Pero vean en la televisión, vean en la calle, vean todo. Ya es normal toda iniquidad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Saben qué? Si no hubiera sido el sacrificio de Cristo, estaríamos igual. Estaríamos igual. Una mente reprobada. Dios no ama al pecador. Ama al pecador. Aborrece, odia. Si no fuera por Cristo. Eso no nos lleva, Dios mío, lleno de inmundicia. ¿Por qué te fijaste en mí? Isaías 59:2 y Romanos 6:23. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué oculta su rostro del pecador? Él paga a cada uno conforme a sus obras, dice. Pero vamos a ver a dónde vamos. Ay, o sea que no hay esperanza para mí, hay esperanza para ti. Sí, sí. Romanos 6:23 hemos dicho. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es que, pero sí es un Dios de amor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en. ¿Sabes qué? Si después de esto no está, Señor, wow. Dios mío, todos, por favor. Pero aquí vemos a Dios, pareciera, negando aparentemente su palabra. ¿Acaso Dios ha llegado a ser indiferente al mal? No, hemos visto. ¿Cómo puede pasar por alto el pecado de esta manera, como dice Dios, pasando por alto los pecados pasados? ¿Cómo puede pasar por alto el pecado? Si la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacer esto, sin embargo, Dios pasaba por alto esos pecados. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Qué cosa podría justificar esta paciencia de Dios? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice que Dios nos muestra todo por lo que hizo en público con Cristo en el Calvario. Él detuvo su ira a través de los siglos, por miles de años,
y no la reveló completamente, pero ahora en la cruz de Cristo la reveló completamente. Lo que hemos leído, Romanos 3, 25 y 26. Ahí la revela. Ahí revela su ira. No es que, ay, dejó, ay, que los amo tanto que no, mi ira no voy a derramar. Derramó sobre su hijo lo que te merecías tú, yo, todos merecíamos. Toda esa ira que derramó sobre Cristo tenía que haber sido derramada sobre nosotros. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, que es la satisfacción de la ira de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en ese tiempo, en el tiempo de la muerte de Cristo, su justicia, de que Él no es un Dios injusto. Tiene que tener una base para perdonar los pecados. Sin base no sería un Dios injusto. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En el Calvario Dios dio una explicación pública de sus hechos. Él estaba reivindicando su propio carácter de justicia y santidad. La palabra propiciación hemos dicho que significa la satisfacción de la ira de Dios. ¿Cómo ha reivindicado Dios su carácter en el Calvario? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha dado una explicación de haber pasado por alto los pecados pasados del antiguo pacto? Solo había una manera en el que podía haber hecho eso. Dios en el Calvario demostró que aborrece al pecado, que lo castiga, que derrama su ira sobre él. ¿Cómo mostró esto en el Calvario? Dios derramó sobre su amado Hijo su ira contra el pecado en el Calvario. No es cualquier cosa. Hablamos de la cruz y todo eso y que Dios y que no se come carne y que, por favor, porque solo pescado, qué estupideces. No es cuestión de no comer, Dios mío. ¿Sabes que yo para darles en el ojo haría churrasco el viernes? ¿Qué estupidez eso? Pero claro, claro, lo que importa es el significado de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Saben qué? Los que hacen eso son esclavos, siguen en esclavitud, siguen en servidumbre. Ahora, si lo haces porque te gusta el pescado, pero come todo el año, pues pescado, digamos, no, o carne todo el año, ¿cuál es el problema? A no ser que te dé gota, digamos. Sí, no te hagas problema. Sí. ¿Aborrece el pecado o no? ¿Aborrece al pecador o no? ¿Y lo castiga o no? Sí. Por la gracia de Dios no es sobre nosotros. ¿Por qué el Señor le dice, si es posible, pasa de mí esta copa? Pero no era por los sufrimientos físicos, sino es tanta la ira de Dios en contra del pecado que Él no podía soportar mirarlo a su hijo con todo el pecado de la humanidad. Lo que más amaba a Jesús era el Padre. El Padre lo que más amaba era su hijo. Pero la ira de Dios que debería haber venido sobre nosotros por causa de nuestros pecados cayó sobre Cristo. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios siempre supo lo que iba a hacer. No fue un accidente como decíamos al principio. No fue, ay, ahora ¿quién podrá ayudarnos? No. Si yo no te mando, digamos, le digo, su hijo ya sabía y él se ofreció, pero si tú no vas, todo se pierde. Y mi nombre. Y no tendría que reivindicar, no tendrían que reivindicar su nombre, porque si castigaba a toda la humanidad, así como en el diluvio, pero dejó todavía 3 y de ahí se reprodujeron otros urdimales. ¿Sí? Sí, sí. El único que puede cambiar al hombre es lo que decíamos. El único que puede sacar del pecado es Cristo, la obra de Cristo en nosotros. Cambia nuestros valores, cambia todo. No me distraigan porque esto todavía falta. El plan de Dios tuvo su origen en la eternidad. Debido a que Dios sabía lo que iba a hacer, podía pasar por alto los pecados durante siglos. Cualquiera diría, no, se está haciendo el loco. ¿Sí? Porque si no, si, ay. Porque él sabía lo que iba a hacer después. Es por eso que Pablo dice que Dios es al mismo tiempo, escucha, es al mismo tiempo justo y el que puede justificar al impío que cree en Cristo. ¿Cómo podía Dios permanecer santo y justo y tratar con el pecado conforme a su palabra y todavía perdonar al pecador? La respuesta la encontramos en la cruz de Cristo. Todo es en la cruz de Cristo. Pero ¿cómo trata los pecados del presente y del futuro? ¿Qué pasa con los pecados del presente y del futuro? Ya hemos hablado del pasado. ¿Y los del presente y los del futuro? La respuesta es en la cruz de Cristo. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué cuando dice los de todo el mundo, qué se refiere? Eran del mundo, pero ahora ya no son del mundo. Y te pido que los guardes del mal. Los que están por todo el mundo, dice, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido, están predestinados para salvación, que todavía están en el mundo. No sabemos quiénes, Dios sabe. A eso se refiere. Porque no todo el mundo va a ser salvo. Es la palabra, no soy yo. En la cruz Dios puso sobre Cristo todos los pecados cometidos bajo la antigüedad, bajo la antigua dispensación, los pecados cometidos en el presente y en el futuro. Hebreos 10:12 y Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. El sumo sacerdote, ¿acaso no? Primero tenía que hacerse una limpieza y ponerse a cuentas con Dios. Si no, entraba con una soga así y tilín, 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 pero no sonaba el tilín, tilín y chao, arrastrando lo sacaban. Ya no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio
por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde estás sentado tú? Ay, estoy sentado en mi silla aquí. No, espiritualmente estás sentado juntamente con Cristo, porque juntamente con Cristo ha sido crucificado, juntamente con Cristo ha sido enterrado, juntamente con Cristo ha sido resucitado y juntamente con Cristo está sentado en los lugares celestiales. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Sabes qué dice la enseñanza popular? Que en la cruz Dios ya nos ha perdonado y que cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz nos lleva a ver el perdón de Dios. La cruz, de acuerdo con lo que dicen ellos, está dirigida solamente a nosotros y nos está hablando solo a nosotros. No es así. Eso es parte, nada más parte, pero lo más importante es lo otro. ¿Saben qué? La cruz tiene un propósito mayor que este y logra otra cosa también. Nuestro perdón es solo una parte, pero hay algo mucho más importante que eso. ¿Cuál es? Es el carácter de Dios. Entonces la cruz sigue diciéndonos que es el medio de Dios para obtener el perdón. El perdón no es una cosa fácil para Dios, porque Dios no es solamente amor. Dios es también justo, recto y santo. Él es luz y en él no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es recto, justo, santo. Él es luz, como también es amoroso. ¿Sabes qué? Si tú sacas un atributo de Dios, chao, no sabes nada de Dios. Ese es el problema, que solo un atributo de Dios, las iglesias centradas en el hombre, solo Dios es amoroso, Dios es amor, pero saca su justicia, saca su santidad, saca su rectitud y lo demás, chao. Todos están en uno. Dios es todo. Son sus atributos. No puedes manipular y usar una sola cosa. ¿Saben qué? La cruz tiene un propósito mayor que eso. Nuestro perdón, como decíamos, es una parte, sí, porque es amoroso, pero hay algo más importante que es acerca del carácter de Dios. Es por eso que en la cruz reivindica su carácter. Él, como decíamos, Él es recto, justo, santo, como también no debemos poner estos atributos uno contra el otro. Dios es todas esas cosas juntas y no debemos omitir una por otra. La cruz no solo dice que Dios perdona, sino que es la forma en que Dios perdona. ¿Cómo puede Dios perdonar y seguir siendo Dios? Porque Él es juez justo, quien ha dicho que pagará conforme a sus pecados y que no tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué lo ha castigado a su Hijo? Porque todas nuestras maldades fueron sobre Él. Dios sigue siendo justo porque derramó toda su ira sobre su Hijo, la ira que era para nosotros. Esta es la cuestión y la respuesta sobre el verdadero significado de la cruz. La cruz es la reivindicación del carácter de Dios. La cruz no solo nos muestra el amor de Dios, sino sobre todo nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y todos sus atributos. Si alguien no ve todos estos atributos allí, entonces no ha visto la cruz. Todo esto nos debe llevar a rechazar totalmente la teoría de la influencia moral de la expiación, la cual es completamente errada, la cual dice que todo lo que la cruz tiene que lograr
es conducirnos a ver el amor de Dios. Si la cruz es solo la manifestación del amor de Dios, ¿por qué el apóstol Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios está manifestando su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Si la cruz solo fuera la manifestación del amor de Dios, entonces nosotros tendríamos el derecho a preguntar si todavía podemos depender de la palabra de Dios. Y si Dios es justo y es recto. Esto sería una pregunta lícita debido a que en el Antiguo Testamento Dios ha dicho una y otra vez que aborrece el pecado, que lo castigará y que la paga del pecado es la muerte. Dios no es como el hombre, quien dice una cosa y hace otra. Dios es eternamente consistente consigo mismo. No hay contradicción en él. Santiago 1:17, ya falta poco. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza, ni él no dice una cosa y hace otra. Todos esos atributos en la cruz son puestos de manifiesto. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al impío? Él puede, porque en la cruz castigó los pecados de los pecadores en su propio Hijo. Él derramó su ira sobre Cristo. Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5 dice, mas él herido, ¿quién? Cristo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerdan cuando compartimos acerca del que el pecado es como la lepra? Señor, a ver, el evangelio centrado en el hombre dice, Señor leproso, venga, siéntase cómodo, aquí nadie lo va a molestar, nadie lo va a hacer sentir culpable, nadie. Gracias a Dios que Dios ve el pecado como una enfermedad, porque si lo viera como pecado, chao. Pobre, mis guaguas están enfermos, dirá. Los voy a sanar. Dios hizo lo que prometió, castigar el pecado. Él demostró que es justo y recto y ha hecho en la cruz una declaración pública de esto. Él es justo y puede justificar al pecador porque castigó a otro. ¿A quién ese otro? A Cristo en nuestro lugar. Y ahora puede perdonarnos gratuitamente. Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En la cruz Dios hizo el camino para que nosotros pudiéramos ser perdonados, pero Él tuvo que hacerlo de tal manera que su carácter quedara inviolable. Dios en la cruz estaba mostrando públicamente, de una vez y para siempre, su eterna justicia y su eterno amor. Nunca separados uno del otro, permanecen juntos, perteneciendo ambos atributos al carácter de Dios. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo tu Espíritu, Dios, puede mostrarnos, Señor, cuánto has hecho en la cruz. Bendito Dios. Cuánto ha sufrido tu Hijo, Señor, por nuestra causa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios, por ese consejo, Señor. Porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué serían de los 6,000 años, Señor, de vida, o más de 6,000 años en esta tierra, Señor? Destituidos de tu gloria, Señor. Hijos de ira, olvidados, Señor. Viviendo en nuestra porquería, Señor. Pero Dios, en tu misericordia, derramaste, Señor, sobre tu Hijo, Dios, que era sin pecado, que era puro, que era limpio, Señor. Derramaste sobre él, Señor, toda nuestra iniquidad, Dios. Y gracias, Señor, porque has justificado, Dios, al perdonar, Señor, aquellos que
pusieron su mirada en tu Hijo amado, en ese sacrificio que iba a venir, Señor. Has perdonado, Señor. Has reivindicado tu carácter de que tú no eres un Dios corrupto, no eres un Dios impío, Señor, sino un juez justo, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, realmente cómo es el pecado, Señor, para que escapemos, para que lo odiemos, Señor. Por favor, Señor, y no contristar tu corazón, contristar a tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.